Y cuando menos se lo esperaba el gobierno, volvió a meter la cola el viejo Benjamin Franklin, el verdadero origen de todas las crisis argentinas. Fue cuestión de que estornudara la Reserva Federal para que se resfriara todo el planeta y a nosotros nos agarrara una neumonía. No era para menos, porque Sturzenegger levantó todos los controles a los capitales especulativos y la tormenta mundial nos agarró en pelotas. Pero cuando realmente nos dimos cuenta de que la corrida se ponía fea fue el miércoles pasado, cuando volvió a un set de televisión el mismísimo Domingo Felipe Cavallo. Ay. La verdad es que el padre del Corralito puede haber perdido el pelo joven, pero nunca perdió las mañas, ¿eh? Vaya si lo comprobó el colega Marcelo Bonelli, que le hizo una gran entrevista y que igual terminó masticando bronca. Porque como el escorpión con la rana, al autor de la convertibilidad siempre le pasa igual, lo terminó picando, está en su naturaleza. Cuando yo era superministro, no me acuerdo que me hayas atacado. Sí. No, casi nunca. Andaba por todos los lugares. No, por favor. Y ahora volvimos al Fondo Monetario Internacional. Cuando vio la que se venía, el ministro de Finanzas Luis Caputo decidió apelar a su arma secreta, los emoticones. Primero lanzó su clásico manuscrito, que nunca le falla con las chicas. Como no funcionó, desplegó todo su arsenal de seducción. Sturzenegger subió las tasas de interés. Duhovne anunció un ajuste. Aranguren aumentó todavía más las tarifas. Por las dudas mantuvo toda su plata afuera y en dólares. Lombardi quiso aportar lo suyo y pidió pagar 600% menos, como con los partidos del Mundial. Los mercados entendieron el mensaje y respondieron con el mismo lenguaje, aunque quizá no fue lo que Macri habría querido. El presidente, a diferencia de Cavallo, no piensa dejar que se le caiga el pelo por estrés y por eso en plena corrida cambiaria acaba de batir su propio récord de 100 días de vacaciones. Volvió justo para una foto con una policía herida, esta vez en el asalto a una comisaría de San Justo. Y no está mal que se saque fotos con cuanto efectivo herido encuentre por ahí. Pero sí hace un poco de ruido que ni siquiera le mande una ayuda a los familiares de víctimas de gatillo fácil. A Claudio Enrique, por ejemplo, el papá de Fabián, el nene de Quilmes, baleado por un miembro del Grupo Halcón, que fue puesto en prisión preventiva acusado de homicidio la semana pasada. ¿Quién te dice? Por ahí después de las próximas vacaciones. Para más adelante también quedó la compra de un nuevo avión presidencial. No era conveniente en pleno ajuste y plena corrida gastarse 60 palos verdes en un avión nuevo. La licitación ya venía muy mal parida porque hacía lobby Carlos Colunga, un viejo piloto de los Macri, ahora zar de las low cost. Pero ahora quedó en la nada y Macri va a tener que seguir alquilando aviones privados de lujo o hacer alguna vez el esfuerzo de viajar en primera. Todos tenemos que ceder un poco, ¿no? Lo que cayó en picada es la imagen del gobierno, que ya perdió casi 20 puntos desde diciembre y tocó su piso histórico. Y eso se nota también en el declive de sus comunicadores estrella. La mesaza de Mirta Legrand el sábado, sin ir más lejos, volvió a perder la batalla del rating. Y eso que estaba como único invitado Jorge Lanata, un manija del aplauso. Pero eso, que la señora pierda pública en una franja horaria donde gana poniendo cualquier cosa, dejó al gobierno y a sus amigos bastante desorientados. Y cuando el gobierno está desorientado, sale a hablar Carrió. Hace 4 años, el dólar, yo cambié a dólar, me lo cotizaron a 16 pesos. ¿Se acuerdan que estaba a 16? 4 años. O sea que está a 20, a 21. La verdad que es razonable, pero ya va a bajar. A Carrió hay que interpretarla como a los escritos sagrados. Quizá en sus palabras haya un algoritmo que explique por qué cuando sube el dólar se desploman la imagen del gobierno y la audiencia. ¿Habrá una relación inversa? A lo mejor sí, y cuando se evalúa el peso se evapora la credibilidad. A tal punto que algunos papeles ya empiezan a caer fuera de circulación. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Anochecer de un día agitado en Buenos Aires. Gracias por sintonizar Brotes Verdes. Hoy vamos a hacer algo inusual en la televisión, en el periodismo últimamente. Tratar de explicar qué nos está pasando. Lo que no hizo el gobierno en las conferencias de prensa que dio hoy el presidente, el ministro de Hacienda, las que dio el viernes el ministro de Hacienda también, junto con el ministro de Finanzas, es lo que vamos a tratar de explicar hoy. ¿Qué acuerdo con el Fondo Monetario quiere firmar ahora el gobierno? Hace 24 horas el FMI era cosa del pasado. Y sin embargo, en este momento, a esta hora, Nicolás Duhovne está volando a Washington con una misión para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario. Durante este Brotes Verdes te vas a enterar qué clase de acuerdo puede ser este, qué consecuencias puede tener para tu bolsillo, cómo te impacta a vos esta corrida de los últimos días, si se va a terminar, de dónde viene, pero sobre todo,
¿qué va a pasar si nos volvemos a endeudar? Ahora con el Fondo Monetario, como nos endeudamos antes con el mercado financiero, a tasas altísimas y a un ritmo vertiginoso, nunca antes visto en la Argentina. Porque el origen de nuestros problemas siempre está en la falta de dólares. Y cada gobierno lo enfrentó a su manera. Por abrirse y salir desnudo a una tormenta internacional, hoy está enfrentando una corrida que pone en serio riesgo no solamente al plan económico y a la reactivación, sino a la propia viabilidad política del gobierno. Pero el peligro, además, es que por más que junten muchos de estos, en cuestión de horas, si no se restablece la confianza, ese blindaje se puede convertir en esto. El blindaje es lo que hoy les presentamos en Brotes Verdes. Blindaje. ¿Por qué hablamos de blindaje? Por los montos que están en danza. No es seguro todavía que el gobierno vaya a recibir esos 30.000 millones de dólares de los que se habló hoy en los circuitos financieros, que salen en la mayoría de los informes de calificadoras y de consultoras y bancos de inversión que circularon de Wall Street acá y de la Citi al gobierno durante todo el día. El blindaje de diciembre de 2000, que se acordó justo un año antes del colapso del gobierno de Fernando de la Rúa, fue un blindaje por 38.000 millones de dólares, una suma algo superior a la que el gobierno especula que puede obtener ahora del Fondo Monetario, todavía sin garantía alguna. Por eso es que los invitamos a acompañar nuestra discusión de hoy y a compartir sus impresiones con el resto de los televidentes con el hashtag #elblindaje, que es nuestra consigna de hoy. El blindaje es nuestra consigna de hoy en las redes sociales. En las redes sociales se habla mucho de esto y se habla mucho de crisis, de dólar, de Cavallo, que volvió, y con esto va a estar Luciano Galup dentro de un ratito. También va a estar Noé Barral Grijera con el terror de los gobernadores a esta corrida, por qué los encuentra también en un estado de vulnerabilidad y de qué manera puede afectar la corrida cambiaria el esquema político que había armado el gobierno para ser reelecto el año que viene. Pero antes vamos a tratar de entender juntos cómo llegamos hasta acá, sin dar nada por sobreentendido, y empezando por el problema de fondo, la falta de dólares. Vean en esta placa cómo se expresa en este gobierno la restricción eterna, como la llama Martín Short, la restricción externa, en realidad el ahogo de la cuenta corriente, que el gobierno decidió resolver así, tomando deuda. El Tesoro toma deuda de Wall Street le da dólares, el Tesoro le vende esos dólares al Banco Central, que se los paga con pesos, que luego trata de sacar de circulación, vamos a ver en un rato cómo, y el Banco Central paga con esos dólares de deuda la fuga de capitales, los dólares que se gastan los argentinos en hacer turismo en el exterior y el déficit comercial creciente, la diferencia entre lo que pagamos por las importaciones y lo que Argentina genera con sus exportaciones. Este problema de fondo, que el gobierno decidió enfrentar solamente endeudándose, se agravó porque además eliminaron todos los controles que había al flujo de capitales especulativos. Hagan este ejercicio sin dejar de ver la televisión. Busquen en su celular los diarios que más les gusten de cualquier país de la región. La crisis financiera que se desató por la suba de tasas de interés de Estados Unidos ya no es un problema en ningún país vecino. Es un problema en la Argentina. ¿Por qué? Porque salimos a la tormenta en bolas y a los gritos. Desmantelamos todos los controles que había al ingreso de capitales especulativos. Relajamos y eliminamos todas las obligaciones que había para los exportadores que debían liquidar sus dólares acá, en la Argentina. Y además dejamos de controlar las importaciones y el déficit comercial se incrementó violentamente. Todo esto en un contexto en el cual el mercado se lleva puestos a países como la Argentina por más fotos en foros internacionales que se haya sacado el presidente y más clima de negocios que haya generado para invertir. Así como entran, se van. Y se van porque ven esta foto, la foto de la fuga de capitales. En la Argentina,
lo que viene pasando en 2016, 2017 y lo que va de 2018 es que la fuga de capitales no para de incrementarse. Vean, estos son datos oficiales, Banco Central y balanza de pagos del INDEC. En 2016 la fuga de capitales fue de 10.000 millones de dólares. En 2017 más del doble, 22.200 millones de dólares. Incluso cuando el gobierno de Macri llegó a su pico de popularidad y ganó las elecciones de medio término. Y en 2018 la fuga de capitales lleva 7.000 millones de dólares, pero además se incrementó, en un trimestre, es el último dato que tenemos disponible, se incrementó más del 30% respecto del primer trimestre del año pasado. Nuestro altar pagano improvisado hoy es para los ex jefes del Fondo Monetario y para la jefa con la cual se va a reunir ahora Nicolás Dujovne en Washington, con Christine Lagarde, también con la dama de hierro Anne Kruger y el polémico Dominique Strauss-Kahn. Todos ellos nos traen a los argentinos recuerdos muy duros y por eso hoy se difundió una encuesta hecha durante el fin de semana cuando todavía no se sabía que íbamos a acudir al Fondo Monetario, pero cuando ya era una alternativa ante lo desmadrada que estaba la corrida cambiaria, le preguntaron a la gente qué le parecía. Incluso entre los votantes de Cambiemos, un 60% de la gente, 6 de cada 10, considera inadecuado volver a pedirle la ayuda al Fondo Monetario. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, llegamos así. Se armó una bola de nieve entre la deuda, la fuga de capitales y la bomba de las LEBAC. Las LEBAC, para el que nunca escuchó hablar de ellas, son letras que vende el Banco Central para tratar de sacar pesos de circulación. Y cada vez le tiene que pagar más a los tenedores de LEBAC para que se queden en LEBAC y no se vayan al dólar, por ejemplo, o no pidan simplemente sus pesos de vuelta. Bueno, esta bola de nieve, vean cómo creció en el último año. En realidad, en los últimos 2 años. En azul, ustedes ven el stock de reservas del Banco Central. Y en verde, el stock de LEBACs en dólares. Las LEBACs hoy ya llegan a 1.200.000 millones de pesos. Por eso lo pasamos a dólares, para que ustedes vean que son 58.874 millones de dólares al tipo de cambio de ayer. Vean cómo superan las reservas al punto de que cuando llega ese último tramo antes de la caída final, claro, al final se devalúa el stock de LEBACs en dólares. ¿Por qué? Porque subió el dólar. Pero también caen las reservas, porque también el Banco Central tiene que salir a vender reservas para intentar contener esta corrida. Bueno, esta es la bomba peligrosa que no puede desarmar Federico Sturzenegger y que además, en 10 días nada más, tiene que sí o sí salir a atender, porque la mitad de ese stock vence. ¿Y qué pasa cuando a uno le ofrecen una tasa de interés que parece disparatada por lo alta? Y cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. ¿Qué va a pasar cuando venzan esas LEBACs? ¿Acaso va a tener que pagar una tasa de interés del 60-70%? ¿Acaso va a tener que vender parte de las reservas para salir a entregar esos pesos a los tenedores de LEBAC? ¿Acaso les va a dar un bono compulsivo, como se rumoreó tan fuerte en las últimas horas en la City, a los tenedores de LEBAC? Es una incógnita que todavía no podemos resolver, que todavía no podemos develar. Pero es importante que vean esto en perspectiva. En el siguiente gráfico lo van a ver. Las reservas alcanzan. Son muchas, es verdad. Tiene el doble de reservas Macri hoy que Cristina cuando dejó el gobierno, cuando se fue. Ahora vean eso. Hay 55.000 millones de dólares de reservas. El stock de LEBACs es más o menos el mismo, 52.000 y pico de millones de dólares. Y el circulante en la calle, entre plata, depósitos en los bancos, pases y instrumentos de liquidez inmediatos, es también de 56.000 millones de dólares. No hace falta haber hecho una maestría en Harvard, no hace falta haber hecho un recontradoctorado en el MIT como hizo Federico Sturzenegger para ver en este simple gráfico, véanlo de vuelta, que si todos los tenedores LEBACs quisieran sus pesos o si todos los que tienen plata en la calle quisieran sus dólares, alcanzaría solamente para la mitad de ellos. Por esto es que el gobierno acude al prestamista más incómodo y más apestoso de todos, el Fondo Monetario Internacional. El que más costo político le va a traer, pero también el que más condiciones le va a imponer. Porque como hoy se preguntaban muchos en la arena política,
¿qué país terminó bien con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? O no solamente como se lo preguntaban analistas críticos o opositores, como se lo preguntaba el mismo Duhovne en 2016, cuando apareció con el cartelito, ya se lo vamos a ahorrar porque lo están pasando durante toda la tarde, el cartelito de no volvamos al fondo. Eso decía Duhovne cuando ya había asumido el gobierno de Macri. Ahora, esta realidad, la realidad de la bicicleta, ¿cómo funciona? ¿Cómo fue que nos trajo hasta acá la bicicleta financiera? Esta bicicleta de las Levax, esta bola de nieve que no paró de crecer. Bueno, la bicicleta esquemáticamente más o menos funciona así, como en este diagrama. Los tenedores de dólares, los grandes fondos internacionales, tienen dos alternativas, básicamente. O ponen esos dólares en bonos de Estados Unidos, que le rinden ahora una tasa del 3% y hace un par de meses les rendía el 2%, o van a la bicicleta de países como la Argentina, cambiándose a una moneda débil como el peso, que le paga una tasa de interés jugosísima como el 40% de las Levax. ¿Qué pasó hasta hace un par de meses con el flujo de capitales internacionales? Pasó que esa bicicleta, como tenía tasas crecientes y un dólar quieto, atraía cada vez más capitales. Y claro, cuando uno relaja los controles, entran los capitales, es todo risas. El diagrama más o menos funcionaba así. Los dólares se iban a pesos, los pesos se iban a Levax, el gobierno podía retirar pesos mediante las Levax, feliz y contento, y entraban dólares que a la vez sacaban a nuestro país de la crisis de falta de dólares. ¿Qué fue lo que pasó con el incremento de la tasa de interés de Estados Unidos? Subió ese 3%, ese 2% a 3%. Y un montón de inversores internacionales dijeron, ¿saben qué? Dámela, mejor me voy a un refugio más seguro. Y empezaron a hacer lo contrario. Esto que vamos a ver en la siguiente placa. De Levax a pesos, de pesos a dólares y de dólares a bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, esta es la dinámica que hizo entrar en crisis el esquema de Macri. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el Banco Central titubeaba ante esa demanda de dólares. Claro, le empezaban a demandar dólares, vendía 400 millones de dólares un día, lo mantenía en 2020, al día siguiente a 2050 trataba de frenarlo con otros 500 millones de dólares, después ponía 1.500 millones de dólares más y con esos 1.500 millones de dólares le daba salida a los primeros que se querían ir de estos capitales especulativos. Seguía perdiendo reservas. Todo estamos hablando de la semana corta. La semana pasada tuvo 3 días nada más. Y en esos 3 días se lo llevaron puesto. La anterior semana había sido la semana de los 2020, en la cual muchos de estos inversores internacionales se fueron con un dólar todavía barato. Ahora el problema nos quedó a nosotros. Ahora, ¿no vale la pena preguntarse si no hubo mala praxis o algo más en eso? Si el Banco Central tenía la herramienta de vender reservas, ¿por qué no vendió de golpe para frenar toda expectativa de devaluación como ocurrió en otros países de la región? ¿Por qué primero vendió, después devaluó y después subió la tasa de interés? ¿Era el orden en el que había que hacer eso? ¿O acaso incurrieron en un error de principiante desde el Banco Central? Bueno, es lo que vamos a terminar de ver cuando termine esta corrida. Mientras tanto vamos a empezar a pagar las consecuencias porque el gesto desesperado que hizo Macri hoy con su breve aparición pública en falsa cadena nacional de 2 minutos fue eso, fue darse cuenta de que la crisis es grave y de que si no se la detiene se puede llevar puesto todo, absolutamente todo, porque así son los mercados en pánico y así de expuestos estamos por el desmantelamiento de todos los controles que se hicieron en la Argentina. Ahora, había en diciembre 29.000 millones de dólares de estos inversores internacionales que se pusieron a invertir en la bicicleta financiera. Hoy un banquero, en Off the Record, decía, tal vez no fue buena idea dejar que los extranjeros compraran Levax. Claro, ahora le dicen eso a Federico Sturzenegger. Mientras duró la época de las vacas gordas, de la bicicleta financiera con tasas rendidoras, con el dólar quieto, todos hacían rentabilidades jugosísimas en dólares y las seguían fugando. Ese problema es el que ahora tiene que resolver Nicolás Duhovne con un crédito del Fondo Monetario que todavía no está claro que vaya a aparecer. Pero, mientras tanto, lo que sí hizo hoy el Banco Central fue volver al futuro.
volver al dólar futuro. Eso es lo que hizo. Ahí lo ven a Sturzenegger, al vicepresidente del Banco Central, Lucas Liach. Hoy tocaron esa tecla que se juramentaron que nunca iban a tocar. Hoy vendieron en el mercado abierto electrónico, en el MAE, 200 millones de dólares en el dólar futuro. Y en el ROFEX, otros 200 millones de dólares en el dólar futuro. ¿El dólar futuro cuánto cerró? En diciembre, 26,75. Ayer había cerrado 26 el dólar futuro en diciembre. ¿Qué es el dólar futuro? Es como una apuesta. El Banco Central, así como pueden operar inversores particulares, el Banco Central le apuesta al mercado que el dólar va a estar a X cantidad de pesos en diciembre, por ejemplo. Entonces, si el mercado está apostando a que el dólar va a estar 28 pesos en diciembre, puede ir el Banco Central y decir, yo te apuesto a que va a estar a 26. Y de esa manera baja las expectativas de devaluación de acá a fin de año. Parece razonable hacer eso, ¿no? Es lo que hizo Brasil durante toda la semana pasada y hoy ya no tiene corrida cambiaria. Bueno, acá en Argentina no lo usaban. ¿Por qué? Porque habían decidido acusar de un delito grave a las anteriores autoridades del Banco Central por haber apelado a ese instrumento, al dólar futuro. Criminalizaron una herramienta de política económica que es como un martillo. Puede servir para hacer una silla o para romperle la cabeza a alguien. Bueno, lo criminalizaron. Dijeron, están prohibidos los martillos. Y hoy Federico Sturzenegger volvió a hacer uso de los mercados de futuro para tratar de contener en algo las expectativas de devaluación. Esta corrida, está claro, va a tener consecuencias políticas y consecuencias económicas. Las políticas ya se están empezando a ver durante este año, desde enero, cuando empezaron a pegar los tarifazos, la pérdida de poder adquisitivo, el malestar también por la suba del dólar que empezó a subir en diciembre, y la imagen de Macri, según una encuesta de Management and Fit, insospechable de oposición, ni de kirchnerismo, ni de ninguna otra cosa adversa, animosa respecto del gobierno, le da sí a Macri. Antes de la corrida de las últimas 2 semanas. Fíjense, empezó en enero de 2016 con una imagen positiva todavía importante, de 46,9 frente a una desaprobación del casi el 38. Eso se mantuvo estable durante todo 2017. Ahí, a mitad de 2017, mejoró de la mano de la recuperación del poder adquisitivo, ganó las elecciones y al toque que ganó las elecciones empezó a caer la imagen positiva. Claro, ya para diciembre, ahí la tienen. La aprobación se cruzó de vuelta con la desaprobación, se hizo esa tijera que ven, el verde fue superado por el rojo y ahora llegamos a abril con un 55 de desaprobación y un 35 de aprobación. Esta es la consecuencia política, sin ningún lugar a dudas. La consecuencia económica es la que empieza a sentirse a partir de hoy. La semana pasada, aprovechando el feriado, casi que no hubo operaciones en algunos mercados importantes. Los proveedores mayoristas decían, no te vendo porque, bueno, no tengo precio del dólar. Y en Argentina el papel, el cartón, la hojalata, el acero, el aluminio, los insumos básicos, el plástico, están todos en dólares. Hoy volvieron a vender y hoy, por ejemplo, los mercados, los corralones, los mercados de materiales de la construcción, aumentaron sus precios un 10%. Ayer el Banco Nación suspendió su línea de créditos Nación Tu Casa, que era la que más créditos estaba dando a tasa fija, y solamente va a ofrecer a partir de ahora créditos UVA. Claro, ¿quién sacaría ahora un crédito UVA con la tasa que se duplicó, el dólar que aumentó y la incertidumbre que hay? Nadie. Esas son las consecuencias sobre la política económica, pero las más inmediatas, para el que ni sueña con la casa propia, ni compra dólares, sino que se gasta todo el sueldo en el supermercado, la primera consecuencia es este aviso fúnebre. La meta de inflación. Que en paz descanse la meta de inflación del 15%. Los ministros Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Juanjo Aranguren ruegan una oración en su memoria y acompañan a su amigo Mauricio en este momento difícil. Lo despiden con profundo afecto y elevan votos por su reencuentro celestial con el segundo semestre y la lluvia de inversiones. ¿Por qué hacemos nosotros este aviso fúnebre? Porque Dujovne se niega a darle la extremaunción a la meta del 15%. Hoy volvió a insistir el ministro, cuando le preguntaron en la conferencia de prensa, en que la meta del 15% se mantiene. La inflación de abril ya acaba de darle el 3% al Instituto Estadístico de los Trabajadores, que viene midiendo a la par del INDEC.
En los primeros 3 meses del año había sido 7 y en mayo va a ser como mínimo otro 3. Cuando se termine mayo ya vamos a estar en el 13 de inflación acumulada en 5 meses. Suponiendo que en junio se morigere, ya vamos a haber cumplido el 15 en un semestre. Y Duhovne hoy ratificó la pauta inflacionaria de